En esta tarea voy a analizar el contenido de Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog es una película que salió hace un poco más de un par de semanas a los cines. Fue una película muy polémica porque desde que sacaron el primer tráiler de la película a la gente no le gustó la animación y el estilo que tenía el personaje principal Sonic, y se cambió al final de la película. Y bueno, al principio quiero mostrar mi estrategia para comprender esta película, que no fue muy complicada dado que pues yo tenía bastante contexto de lo que estaba sucediendo. La estrategia que utilicé fue la estrategia de selección, que como indica el texto, es cuando tienes conocimientos previos, cuando tienes algunas referencias que te pueden utilizar, que tú puedes utilizar para comprender mejor lo que estás viendo, y eso fue lo que sucedió. A través de la memoria de largo plazo yo tengo recuerdos de lo que fue ese juego y me fue muy fácil digerir el contenido de esta película dado que yo tenía este contexto. Eh, Algunos elementos claves como la personalidad del personaje, algunos datos interesantes como el lugar donde vive este personaje, que en la película es una ciudad chiquita en Estados Unidos que se llama Green Hills. El primer nivel de uno de los el primer nivel de uno de los videojuegos, o casi en todos los videojuegos de Sonic, se llama Green Hills. Entonces tiene mucho que ver, además de que hay otras señales que nos hacen hincapié en que pues la película sí está basada en el videojuego, aunque por algunas u otras cosas, que es exactamente a lo que voy en el camino del texto. La estrategia de interpretación no me fue del todo definida porque yo ya tenía un conocimiento previo y ya sabía, ya tenía algo que esperar de la película por referencias de otras personas que ya la habían visto, o por mi simple intuición y, y mi memoria a largo plazo, que me decía que pues tenía que esperar lo que fuera. Además de que, yendo hacia la parte del proceso de los escritores de esa película, me parece que solo utilizaron esta estrategia de leer un texto o llenarse de conocimiento previo, y a partir de este conocimiento previo explotar y hacer todo lo posible con eso. Entonces, evidentemente no son personas que probablemente jugaron o fueron algunos fans de Sonic como el personaje. Simplemente hicieron la tarea que alguien más les pidió, que era pues hacer una película de Sonic. Pero si lo vemos a los ojos de una persona que jugó los juegos, que vio las series, que hizo tal o cual cosa, le faltó un poquito más de, quizá no investigación, quizá también investigación, pero faltó un poquito más de comprensión hacia el público, como esta especie de empatía que nos haría querer un poquito más de la película. Y creo que lo manejaron muy bien. Al final de la película aparece un personaje que se llama Tails, que es un amigo de Sonic, que es un personaje que todo el mundo que conoce a Sonic quiere y adora, porque pues es un personaje adorable, es un zorrito amarillo con dos colitas. Y creo que en esa parte lo manejaron muy bien porque nadie esperaba que al final saliera Tails en la película, y pues eso demuestra que sí tenían un conocimiento previo de que era Sonic, y pudieron más o menos entender a la audiencia. Pero aún así sigo pensando que la historia pudo ser un poco mejor, porque el contenido literario, si se puede decir así, o la línea del tiempo de la historia que lleva esta película es un poco monótona y me pareció poco original. Sigue siendo la misma película que empieza diciendo: sí, este soy yo y cómo llegué aquí, y a partir de ahí hace un throwback, y el diagrama organizacional de la película cambia un poco. Entonces empiezas en el final y luego regresas al principio. Continúan toda la película para saber cómo llegó Sonic ahí, que incluso pasa tanto y se echa tan atrás que es un poco difícil recordar. O sea, hasta que la película llega al cuadro exacto en el que empieza la película, en el throwback, recuerdas: ah, sí, aquí empezó. Entonces creo que pudo prescindir de esa introducción y quizá explotarlo un poquito más, porque eso se me hizo un poco repetitivo. ¿Para qué hacer eso
No sé por qué, creo que es un recurso que ya está un poco agotado y creo que eso tiene que ver con lo que el escritor pues pudo hacer y pues al final es lo que su diagrama en el caso del escritor pudo generar.